Hola, hola, gente oyente. Hoy hablaremos de muchas referencias al cine monstruoso, las conexiones con otras películas y cómo fue que Disney terminó despidiendo a Tim Burton. Todo eso y más en estas 30 curiosidades de Frankenweenie. Con un presupuesto de 39 millones, la película logró recaudar más de 80 millones. Y aunque pueda sonar bien, eso no fue suficiente para considerarla un verdadero éxito, pues se enfrentó en cartelera con Paranorman y la más comercial Hotel Transilvania, dos cintas que en comparación con Frankenweenie resultaron más llamativas para el público. ¡Qué mal! Esta película fue dirigida por Tim Burton y en realidad es un remake de un cortometraje que él mismo dirigió en los 80, durante sus primeros años como cineasta. En esa época, aunque ya había realizado otros cortos, todavía no había dirigido ni siquiera su primera película. El plan original que tenía para Frankenweenie siempre fue hacerla como un largometraje en stop motion, pero por limitaciones de presupuesto tuvo que conformarse con una versión live action de menos de 30 minutos. Curiosamente, con el tiempo, él mismo terminó agradeciendo esa limitación. Asegura que si hubiera podido hacerla en stop motion desde el principio, probablemente nunca se habría atrevido a trabajar con actores reales, pues ese pequeño corto terminó siendo clave en su carrera, porque fue gracias a él que consiguió la oportunidad de dirigir su primera película, La Gran Aventura de Pee-wee, la cual le abrió la puerta para Beetlejuice, que a su vez lo llevó a Batman, y así sucesivamente hasta lograr hacerse de un hombre en la industria. Y lo más increíble es que 28 años después finalmente pudo cumplir su deseo original, hacer de Frankenweenie una película en stop motion. En el corto original, el perro era un Bull Terrier, y aunque en esta versión en stop motion Sparky pareciera ser de la misma raza, lo cierto es que, al menos para Tim Burton, este es un perro indefinido, difícil de encasillar en una raza. ¿Entonces no lo es? ¿O sí lo es? No. Sí. Ya me confundí. Cuando Victor va al cementerio para desenterrar a Sparky, se llega a ver una tumba de gato que dice Goodbye Kitty, la cual también aparecía en el corto original, y pareciera ser un guiño macabro a Hello Kitty. Esto tiene un más sentido si tenemos en cuenta que en el corto se llegaba a ver un cartel de esta famosa gatita, aunque sin el moño característico. Por otro lado, algunos aseguran que la lápida de Zero, la mascota del extraño mundo de Jack, se puede ver aquí en Frankenweenie. Sin embargo, esto no es un dato confirmado. Lo único que podemos decir es que se parece un poco. Ahora bien, hay que tener en cuenta que el corto de 1984 ya incluía una lápida similar a esta, así que lo más probable es que sea por eso y no por una conexión con Zero. Aunque por supuesto no podemos ignorar el hecho de que Tim Burton estuvo muy involucrado en la producción del extraño mundo de Jack, pero recuerden que no la dirigió como tal. Ese crédito hay que dárselo a Henry Selick, quien después pasó a dirigir Coraline. Curiosamente, aquí en Frankenweenie también sale otro gato negro muy similar al que se vio en Coraline, pero una vez más todo apunta a que solo es coincidencia. En esta película, la actriz Winona Ryder le da voz a Elsa, una chica sombría con un estilo gótico que recuerda un poco al personaje de Lydia en Beetlejuice, interpretado precisamente por una joven Winona. Otra actriz que forma parte del elenco es Catherine O'Hara, y da la casualidad de que tanto ella como Winona habían trabajado juntas con Tim Burton en Beetlejuice, y más recientemente volvieron a hacerlo en la secuela. Regresando a Elsa, vale la pena mencionar que su nombre completo es Elsa Van Helsing, lo cual es una doble referencia. Por un lado, Van Helsing remite al icónico cazador de vampiros, y por otro, Elsa evoca a la actriz Elsa Lanchester, conocida por su interpretación en el clásico La novia de Frankenstein. Y por si quedaba alguna duda del homenaje, su perra refuerza aún más la conexión al compartir el peinado estilo colmena del personaje con todo y la marca eléctrica. La película que ven los padres de Victor es Drácula de 1958, protagonizada por Christopher Lee, quien también trabajó con Burton en varias de sus películas, como Sombras Tenebrosas y Charlie y la fábrica de chocolate. Esta película rompió con la racha de Tim Burton de incluir a sus frecuentes colaboradores. Hablamos por supuesto de Johnny Depp y Helena Bonham Carter. Para que se hagan una idea, todas las películas que dirigió Tim Burton entre 1999 y 2012 contaban con la participación de por lo menos uno de estos actores, algo que no ocurrió aquí en Frankenweenie, aunque sí se trajo a su gran colaborador musical, el compositor Danny Elfman.
Con el estreno de esta cinta surgió la teoría de que el extraño mundo de Jack, el cadáver de la novia y Frankenweenie están conectadas, pues se trataría del mismo personaje en diferentes etapas de su vida. ¡Es imposible! Pero esto claramente no es así. Incluso Tim Burton ha hablado al respecto. Por ejemplo, cuando se le preguntó si Sparky es el mismo perro que apareció en el cadáver de la novia, él respondió que no, que solo era un perro esquelético. Además confesó que la verdad sus diseños tienen un alcance bastante limitado, lo que hace que varios de sus personajes terminen pareciéndose entre sí. El momento en que vemos a una mujer colgando ropa en el tendedero y esta se asusta al ver la silueta de Sparky resucitado recuerda una escena del clásico Cementerio de Mascotas, basado en la novela de Stephen King. En ese sentido, Frankenweenie comparte parte de su premisa, el duelo y el deseo de traer de vuelta a un ser querido. Esta noche, nuestros muertos regresan a la vida. El diseño del personaje de Nazor está claramente inspirado en el monstruo de Frankenstein, interpretado por Boris Karloff. Además, en un momento termina envuelto en unos banderines, como si hubiera sido momificado, haciendo alusión al otro personaje monstruoso que interpretó Boris Karloff. Y esto se complementa cuando vemos que al revivir a su hámster, este regresa como una momia. El nombre del niño jorobado es Edgar Igor. Por supuesto, un guiño a Igor, el personaje que apareció por primera vez en El hijo de Frankenstein y que a menudo se confunde con Fritz, el verdadero asistente jorobado del Dr. Frankenstein en el clásico de 1931. La idea de que el pequeño pez dorado de Igor se vuelve invisible parece un guiño directo a El hombre invisible, otro de los monstruos clásicos que Universal llegó a adaptar. Tim Burton declaró que si Disney le hubiera exigido hacer la película a color, probablemente no la habría hecho, ya que opina que el blanco y negro es parte del encanto de la cinta. Refleja ese estilo clásico de película de terror que quería evocar, por lo que sin duda le alegró que el estudio aceptara hacerlo de esta manera. La película no se sitúa en una fecha específica, quisieron ser deliberadamente ambiguos, mezclando elementos antiguos y modernos. Por ejemplo, a pesar de tener toda esta estética sesentera en coches, ropa y electrodomésticos, también hay menciones a eventos de este siglo, como el hecho de que a Plutón ya no se le considera un planeta, algo que ocurrió en 2006. ¿Ya leyeron el libro de ciencias que están usando? Plutón dejó de ser un buen planeta de pronto. La idea de esta ambigüedad vino de que Tim Burton se imaginó esta historia como si fuera algo sacado de su memoria o de un sueño. Y como saben, tanto los recuerdos como los sueños suelen ser poco precisos. La apariencia del maestro Ray Skruski está inspirada libremente en el actor Vincent Price, toda una leyenda del cine de terror. De hecho, fue uno de los ídolos de Tim Burton, con quien tuvo la oportunidad de trabajar. Cuando los chicos se escabullen en la casa de Victor, vemos sus sombras mientras suben las escaleras, de una manera que recuerda la clásica escena de Nosferatu. Como ya se mencionó, el corto original duraba menos de 30 minutos, por lo que esta versión amplía más la historia, al mostrar cómo algunos compañeros de Victor descubren cómo revivió a Sparky y deciden replicarlo con otros animales, lo que termina sembrando todo un caos en la ciudad. Esto forma parte de uno de los mensajes de la película, la importancia de la intención, la moral y la ambición. Victor logra reanimar a su perro porque lo ama profundamente y solo quiere seguir compartiendo tiempo con él. En cambio, sus compañeros intentan revivir a sus mascotas y a otros animales por razones egoístas, como ganar la feria de ciencias. Y es justamente por eso que sus experimentos no salen como lo esperaban. Por lo que la película sugiere que las buenas intenciones darán lugar a buenos resultados. También hay otro mensaje acerca de aceptar la pérdida, pero ese queda un poco a medias. Hablaremos de eso en unos minutos. Como saben, a Tim Burton le encantan los personajes con ojos grandes que lucen inquietantes, y esta cinta cuenta con una chica extraña que destaca precisamente por eso. Su diseño se asemeja bastante al de la niña que aparece en uno de los poemas del libro de Tim Burton, La melancólica muerte del chico ostra. Y si hablamos de diseños similares, la mamá de Bob con su vestido floreado recuerda bastante a la tía de Vincent, el protagonista del primer corto en stop motion que Tim Burton dirigió.
Los sonidos de Sparky fueron hechos por, ¿adivinen quién? Creo que ya lo saben. Creo que ya sé. ¿Y tú lo que yo ya sé? Hablamos de Frank Walker, que si ya has visto varios videos del canal, sabrás que es un veterano actor de voz que ha participado en cientos y cientos de producciones, demostrando su gran talento vocal, sobre todo al imitar sonidos de animales o criaturas. Y en este caso lo hace con el Sparky. Tim Burton contó que las marionetas usadas en el cadáver de la novia fueron tan sofisticadas que muchos llegaron a pensar que se trataba de animación por computadora, lo que para él le restó mérito al enorme trabajo artesanal que hubo detrás. Por eso, para Frankenweenie decidieron que las marionetas debían ser un poco más rudimentarias. Eso no significa que estuvieran mal hechas, sino que deliberadamente rebajaron el pulido técnico para que el trabajo artesanal se notara más, que al final es parte del encanto del stop motion. El nombre de la mascota Shelly es tanto una referencia como un juego de palabras. Por un lado es un guiño a Mary Shelley, la autora de la novela original de Frankenstein, pero también resulta ser un juego de palabras con caparazón en inglés, siendo claro, una tortuga. Curiosamente también comparte el nombre con Shelley Duvall, quien interpretó a la madre de Victor en el corto original. Hay algo poético detrás del hecho de que Burton haya realizado este remake con Disney, y es que verán, el corto original que hizo en los 80 tuvo un costo de $1 millón, y cuando Disney vio el resultado que Burton les entregó quedaron consternados, les pareció demasiado macabro y aterrador para el público familiar, así que digamos que cortaron relaciones con él. No fue sino hasta que Tim Burton se hizo de un hombre en la industria que logró hacer las paces con Disney, trabajando en El extraño mundo de Jack y otros proyectos muy exitosos como el live action de Alicia. Y al final, como una especie de justicia poética, Burton terminó saliéndose con la suya haciendo un remake del corto por el cual fue despedido. La forma en que la gran tortuga ruge justo cuando una pancarta cae cerca de ella recuerda a esa icónica escena del T-Rex en Jurassic Park. Y al igual que en esa peli donde un tipo intenta esconderse en el baño, acá también vemos al alcalde hacer lo mismo, solo que este no resulta devorado, pero sí atacado por estos monos marinos monstruosos, que se comportan igualito a los gremlins, con ese impulso caótico de destruir todo a su paso. Para protegerse del caos, los padres de Victor se resguardan dentro de una cabina telefónica, un momento que recuerda a esa famosa escena de la cinta de Alfred Hitchcock, Los pájaros. ¡Victor! Tienes que ayudarme. ¡Yo llegué primero! Mi problema más grande. Podrá ser algo estereotípico, pero sin duda resulta gracioso que el chico japonés al revivir a su tortuga termine convirtiéndola en un kaiju, que parece una mezcla entre Godzilla y Gamera, otro famoso monstruo japonés. En una escena se pueden ver unos barriles de cerveza con el nombre Driemollens, que en neerlandés significa 3 molinos. Esto hace referencia directa al nombre del estudio donde se realizó el stop motion de la película. El alcalde del pueblo se llama Bürgermeister, que en alemán significa alcalde, aunque también comparte su nombre y apariencia con el antagonista del especial navideño en stop motion Santa Claus is Coming to Town. ¡Es el perro muerto del niño! ¡Tras él! ¡Destruyan al monstruo! El clímax se desarrolla con una multitud enfurecida que persigue a Sparky hasta un molino, donde todo culmina en un incendio, similar al corto original, que a su vez homenajeaba al final de Frankenstein de 1931. Cuando se le preguntó a Tim Burton si no le preocupaba que Disney nuevamente sintiera que esta versión fuera demasiado oscura, él respondió que no. Siempre tuvo la certeza de que tiene el tono justo de oscuridad. Y para él, Frankenweenie es como una película clásica de Disney. La compara por ejemplo con Bambi, a quien por cierto referencia en la cinta. Para él, Disney se caracterizaba por incluir ciertos elementos de peligro, oscuridad y muerte, por lo que nunca sintió que Frankenweenie se excediera en ese aspecto, sobre todo teniendo en cuenta que tiene un final feliz. La película obtuvo críticas en su mayoría positivas, destacando el regreso de Burton al stop motion con una historia familiar y conmovedoramente macabra sobre un niño y su perro, al mismo tiempo que homenajea al terror clásico. Aunque los críticos más exigentes opinan que este exceso de homenajes hace que carezca de su propia identidad y termine siendo algo vacío, que ni siquiera se atreve a explorar valientemente el tema de la muerte, al ofrecer un final complaciente que diluye cualquier posible mensaje acerca de aceptar la pérdida.
Por lo que en ese sentido, una resolución más oscura donde Sparky muriera de forma definitiva hubiera sido más coherente con ese mensaje, ya que con lo mostrado la moraleja termina siendo algo como debes estar preparado para aceptar la muerte y dejar ir a tus seres queridos, pero si eres capaz de revivir a los muertos, olvida todo lo anterior. Aún así, para los amantes del Burton clásico, sin duda es un regreso a sus raíces, y para aquellos que nunca hayan visto las películas clásicas de monstruos, puede ser una buena forma de darles la bienvenida. Con respecto a los Oscars, resultó siendo una de las nominadas, solo que la ganadora terminó siendo Valiente. ¡Qué desastre! ¿Qué piensas tú? Déjame saber en los comentarios a cuál de estas le hubieras dado el premio. Si el video te ha gustado, recuerda dejar tu like. Agradezco a los miembros que han apoyado al canal y esto es todo. Hasta luego. Él no es un experimento, es mi perro.